¿Quiénes son los judíos o israelíes? ¿Por qué son tan ricos tanto como buenos en los negocios? ¿Por qué fueron tan perseguidos por tantas civilizaciones como los romanos, los nazis o incluso los árabes? Pues quédate que hoy voy a contarte todo sobre este pueblo que ha estado tan oprimido durante tanto tiempo. Lo primero que tenemos que saber de los judíos es que ellos son un grupo étnico considerados como los elegidos por Dios, ya que según la Torá, el libro sagrado de los judíos, ellos descienden de Abraham, el primer profeta elegido por Dios, a quien le dio la orden de fundar una civilización en Canaán, que esa sería su tierra prometida. Después de Abraham nace su hijo Jacob, quien es renombrado por Dios como Israel. Jacob, o más bien conocido como Israel, tendría 12 hijos varones y entre esos hijos formarían las 12 tribus de Israel. Jacob y sus hijos emigraron a Egipto, donde serían esclavizados, ya que los egipcios en ese momento tenían religiones politeístas, es decir que a diferencia de los judíos ellos creían en varios dioses y su cultura y tradiciones eran completamente distintas a la de los judíos, hasta que se rebelaron con Moisés partiendo los mares y liberando a su pueblo de la esclavitud, y años después Josué, sucesor de Moisés, se asentarían en Canaán y iniciarían un trireinato, es decir que habían 3 reyes. Esos eran Saúl, David y Salomón. Aunque no duraría mucho ese reinado, ya que en el año 586 a.C. serían conquistados por los babilonios comandados por Nabucodonosor. Con esta conquista los judíos fueron enviados a Babilonia y nuevamente esclavizados, y su primer templo sería completamente destrozado por los babilonios. A esto se le llamaría la primera diáspora judía. Después de todo ese caos, los babilonios serían conquistados por los persas y estos tratarían bastante mejor a los judíos y volverían a Israel para reconstruir el segundo templo en Jerusalén, pero otra vez la alegría de los judíos no duraría mucho, ya que llegarían los macedonios conquistando a los persas y las tierras de Israel, y hasta el año 170 a.C. el reino de Israel no volvería a estar dirigido por los judíos. Pero otra vez volverían a ser conquistados, y esta vez por Roma en el año 6, y es más, en esa época apareció el profeta Jesús. En el año 70 los judíos quisieron luchar por su independencia, cosa que a los romanos no les hizo ni pizca de gracia, y respondieron entrando en Jerusalén, quemando los templos y matando a todo lo que se cruzaba por su camino. A esto se le llamaría la segunda diáspora judía. Después de esa gran tragedia, los judíos volverían a ser expulsados de su tierra y serían enviados a territorios del Imperio Romano como Grecia, Italia, incluso nuestra España. Esta expansión de los judíos duró al menos unos 200 años, y como ellos no podían poseer propiedades privadas y tampoco tener trabajos, tuvieron que dedicarse a ser comerciantes. De ahí viene esa mentalidad tan buena que tienen en los negocios. Pasamos a la Edad Media, donde los judíos seguirían siendo discriminados, ya que todos los países occidentales eran cristianos y culpaban a los judíos de la muerte de Jesús, y tampoco les gustaba que manejasen el sistema financiero. Fueron expulsados de Inglaterra en el 1290 y en Francia llegaron a ser expulsados hasta 4 veces. Después de todas esas expulsiones llegarían a España, pero también serían rechazados por los reyes católicos. En el año 1492. Viendo que no les quedaba otra alternativa, emigraron en Polonia y Rusia, donde pudieron estar en paz y libertad sin que nadie los discriminase. Es más, hasta tenían sus propias organizaciones privadas con autoridad del Estado, cosa que nunca habían tenido. Y en el año 1789, con la Revolución Francesa, Francia permitiría la ciudadanía y asentamiento a los judíos, idea que los demás países occidentales también empezarían a hacer. Ahora parecía que después de tantos siglos los judíos por fin iban a poder vivir en paz sin que nadie les molestase, pero en el siglo XVIII empezaría la revolución industrial, cosa que le vino muy bien a los judíos, ya que pudieron abrir grandes empresas y negocios, pero sin embargo eso empezaría a despertar envidia entre las multitudes, ya que en esa época el trabajador trabajaba mucho y ganaba muy poco, y en cambio el empresario trabajaba poco y ganaba mucho. Y si algo hemos aprendido a lo largo de la historia es que la envidia es el peor sentimiento que puede haber en ser humano.
Y a raíz de toda es frustración y envidia a mediados del siglo XX surgiría un nuevo movimiento, el movimiento antisemita. Este movimiento es una idea racias que consideraba que los judíos debían de ser exterminados ya, que según ellos eran un mal para la sociedad, y no fue con la llegada de la Alemania nazi que este movimiento llegó a su pico más alto, y esto no fue para nada bueno porque con la llegada de Tercer Reich alemán a principio de la Segunda Guerra Mundial empezaron expropiando los negocios de los judíos y acto seguido metiéndolos en campos de concentración, y esto dejó una gran cicatriz en la historia, ya que se estima que el número de judíos que murieron a manos del nazismo fueron 3.5 millones. De judíos. Después de que los judíos fuesen liberados emigraron a Palestina, donde allí se unirían y surgiría el movimiento sionista, y ya en el año 1948 oficialmente pudo establecerse lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, reconocido por la OTAN y casi todos los países del mundo excepto por los países árabes, sobre todo Palestina, y empezaría el conflicto del que se está hablando, tanto el conflicto Palestina-Israel. Aunque si queréis saber más sobre todo este conflicto, estaros pendientes porque dentro de unos días subo nuevo video hablando sobre esta guerra. A día de hoy hay 14 millones de judíos, de los cuales cada grupo son diferentes. Por ejemplo, están los judíos de etnia pero que no siguen la religión, y luego están los judíos ortodoxos. A estos los puedes reconocer por el estilo de vida que llevan, rechazando todo tipo de modernidad y vistiendo con traje negro, sombrero y abundante barba. Ya terminado el video, agradecería mucho que te suscribieras, dieses like y compartas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.